continuamos con el segundo tema de nuestro programa, la violencia y la inseguridad en nuestro país, que ha acaparado la atención pública. Mientras el gobierno afirma que se han reducido los índices de violencia, comparando cifras de 2019 y 2022, especialistas en temas de seguridad opinan que la metodología utilizada para llegar a esa cifra es cuestionable. La administración de Alejandro Giammattei excluyó de su análisis 2 años claves en donde se incrementó la criminalidad. ¿Qué hay detrás de la crisis de seguridad en Guatemala? Nuestro colega Ferdy Montepeque nos explica esto en la nota. Guatemala experimenta un retroceso marcado en la seguridad pública. El año pasado la tasa de homicidios aumentó en comparación con 2021, a pesar de que el presidente Alejandro Giammattei intentó maquillar esas cifras en su informe del tercer año de gobierno. Pero este no es el único delito que ha aumentado en el país. Una de las causas del aumento en la inseguridad es el debilitamiento de la Policía Nacional Civil, el cual se registró a lo largo de varios gobiernos, pero se aceleró en la administración de Jimmy Morales y ahora con Giammattei en la presidencia la situación empeoró. En el tema de seguridad pública, más bien hablamos no de retroceso, sino de ningún avance. Creo que la falta de democratización de la seguridad ciudadana ha sido un problema que venimos enfrentando y que es parte de un proceso de cooptación del Estado. Si usted recuerda, hace algunos años teníamos una dirección de la Policía Nacional Civil y un Ministerio de Gobernación un tanto más democráticos, un tanto más respetuosos de los derechos humanos y además, y esto es bien importante, integrada por buenos profesionales. Pero no solo el aumento de los asesinatos aqueja a los guatemaltecos. Las extorsiones y la violencia contra las mujeres han registrado un repunte, según datos oficiales recopilados por la organización Diálogos. Sabemos que Guatemala está siendo un nicho fuerte de crecimiento de pandillas al servicio del narcotráfico al servicio de ciertos actores políticos o poderes económicos en el país. Y podríamos hablar de la extorsión, la violencia contra la mujer, los crímenes por prejuicio, los crímenes de odio y también pues en este contexto la violencia contra niños y niñas y en contexto electoral. No hay certeza sobre la relación del aumento de la violencia con el año electoral. De lo que sí hay evidencia es de que varios políticos se aprovechan de eso para hacer campaña y ofrecer la solución, algo que Salazar describe como populismo penal. El repunte de la violencia común, como le decía, lo que yo veo es una capitalización malsana, algo que se denomina populismo penal. Por ejemplo, cuando ofrecen la pena de muerte, cuando ofrecen mano dura. Para empezar, el Poder Judicial es independiente del organismo ejecutivo. Totalmente independiente del organismo ejecutivo. Aparte, la pena de muerte fue declarada inconstitucional en Guatemala desde que Guatemala es parte del Pacto de San José. Al retroceso en seguridad se suma la percepción de la ciudadanía, que cada vez se siente menos segura y con menos confianza hacia las autoridades. Soy Ferdy Montepeque y estás en Punto de Encuentro. Los índices de criminalidad han aumentado si los comparamos a los años anteriores. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Alejandro Giammattei es dar cifras diferentes y no profundizar en los posibles factores que han favorecido la escalada de violencia. Junto al incremento de las muertes violentas de mujeres, los delitos patrimoniales también van en aumento, y la cercanía de la convocatoria a elecciones generales abre un espacio para posibles puntos de conflictividad. La respuesta del gobierno y del ministro Napoleón Barrientos ha sido cambiar la cúpula de la PNC y anunciar que se designará a 44,000 agentes para la seguridad de los comicios. Para analizar este tema de la crisis de seguridad y la violencia que vivimos en nuestro país, nos acompaña Carlos Mendoza, analista en seguridad de la organización Diálogos, y Carlos Menocal, exministro de Gobernación. Muy buenas noches a ambos y gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Y hay una polémica sobre en qué situación de violencia está Guatemala en la actualidad. El ministro de Gobernación rechazó comparar las cifras actuales con las de los años de la pandemia, mientras que organizaciones especializadas en temas de seguridad hablan de un incremento de delitos, sobre todo de homicidios. Mi primera pregunta sería para ambos, ¿cómo analizan este tema? ¿Quién tiene razón?
En realidad hay un dato concreto y contundente que da cuenta de un incremento en números reales sobre el incremento de los delitos contra la vida y los delitos contra el patrimonio. Esto es un hecho. No se puede comparar el año 2022 con el año 2020, básicamente porque en el contexto del inicio de la pandemia hubo una especie de encerrona de la ciudadanía a través de los estados de sitio, y esto provocó evidentemente una baja en toda la actividad, incluyendo la actividad delictiva. Creo que al final la herencia del gobierno de Yamatei será, uno, es que en su gestión se empezaron a registrar los primeros datos e indicios del incremento numérico y de hechos reales de la violencia en general, sobre todo de la violencia y los delitos contra la vida, que durante más de 10 años mantuvo una tendencia hacia la baja. La otra herencia de este gobierno es, digamos, jugar con los números, cuando en realidad hay datos concretos y estadísticos de una institución y de otra, y la Policía Nacional Civil, que dan cuenta en términos reales de un incremento de la violencia en general. Carlos Mendoza, ¿coincide con el análisis del exministro Menocal? Bueno, básicamente lo que estamos viendo es que el gobierno está decidiendo un punto de comparación a conveniencia, ¿verdad? Que no lo haga ver mal. Y entonces utiliza como referencia el año 2019. Eso sería válido, y cuando uno lee el plan general de gobierno y cuando uno lee el informe que presentó el presidente el 14 de enero de este año, pues ellos hacen referencia a que la meta de esta administración era disminuir en 8.8 puntos de tasa respecto al 2019. Entonces, en ese sentido podemos aceptar que se comparen con 2019, pero lo que no podemos aceptar es que omitan los años 2020 y 2021 para poderse comparar contra ellos también, porque ahí es donde vemos que es el segundo año consecutivo de aumento, tanto en tasa como en números absolutos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el estándar internacional es comparar los resultados al final de un año con los resultados del año previo, ¿verdad? Para ver la variación interanual. Y ellos lo que están haciendo es tratando de evitar esa comparación, porque en lugar de acercarnos a esa meta, que sería de 12.7 homicidios al final de esta administración de gobierno, nos estamos alejando de ella. Entonces, lo grave es que, como decía el exministro Menocal, veníamos con 12 años de descenso y ahora estamos en la dirección opuesta. Estamos en aumento. Carlos Mendoza, la pregunta, ¿a qué razones específicas podemos atribuir el incremento de la violencia? Algo que sabemos que la población, pues, es una de sus mayores preocupaciones. Esto es un tema muy debatido entre analistas de seguridad, porque es difícil demostrar en qué medida las acciones u omisiones de la política pública, ¿verdad?, explican los cambios, ya sea